the trillions of cells in your body are vibrational. Los trillones de células en tu cuerpo son puntos focales, por así decirlo, como trillones de conciencias en tu cuerpo. Y están en comunicación con la parte de energía de la fuente en ti. ¿Aceptas que? Tal vez lo haces. Queremos que comprendas que la Tierra está girando en su órbita, en proximidad perfecta a otros planetas. Se trata de intención enfocada en ella. Y queremos que comprendas que el bienestar de tu aparato físico tiene la misma atención sobre él. Entonces, es normal que prosperes. Por lo tanto, no es que sea trabajo el prosperar, es que es natural prosperar. Por lo tanto, cada vez que estás pensando pensamientos, tus pensamientos están afectando la comunicación entre la fuente y tus células. La energía se está moviendo a través de ti como respuesta a los pensamientos que estás pensando. Realmente es así de simple como esto. Cuando alguien tiene una enfermedad, algo que no quieren, algo que quisieran liberar de su experiencia, la atención a lo que es, con frecuencia proviene que pase lo que quieren. Porque lo que es tan dominante en tantas experiencias. Entonces, es una cuestión de liberar el pensamiento que te está manteniendo en resistencia al bienestar que estás deseando. Pues queremos hablar no sobre la enfermedad, sino sobre el bienestar. Voltemos la atención hacia lo que se desea. Pero mira, no es la atención a la enfermedad que está causando enfermedad. Lo es una vez que la enfermedad ocurre. Entonces es difícil no darle la atención a la enfermedad. Pero no es la atención a la enfermedad que trae la enfermedad. Es la atención a cosas no deseadas, variadas. O sea, es quedarte allá en las malezas sobre eso, y quedarte allá en las malezas sobre esto, y en las malezas sobre esto y sobre esto. Es el hábito o momentum de ponerte a ti mismo en un lugar resistente sobre un montón de cosas. Hay una actitud general de indignidad que abunda en tu ambiente físico, que se origina de que la gente no recibe lo que cree que merece y asume que es algo fuera de ellos que les está previniendo de recibirlo. Y así se asignan a sí mismos este sentimiento de desmerecimiento, porque su lógica les dice que si realmente estuviesen haciendo lo que deberían hacer, recibirían lo que quieren. Así que las razones de por qué pueden ser complicadas, pero van siempre acompañadas de emoción negativa. La obsesión en un tema que niega la energía natural fluir de la manera en que fluiría si no estuvieses haciendo esa cosa que haces que está previniendo que ocurra. ¿Te has dado cuenta que con frecuencia cuando te despiertas de un sueño y lo recuerdas, que tantas cosas que has estado pensando o viviendo están en tu sueño? ¿No encuentras que a veces tus sueños están llenos de cosas que has estado pensando? Pero lo que realmente está pasando, tus sueños son creaciones. Lo que piensas y lo que sientes y lo que se manifiesta en tu experiencia siempre coinciden. Y lo que piensas y lo que sientes y lo que aparece en tus sueños siempre coinciden. Entonces es lógico que mediante el camino de menor resistencia, que pase de la manera que lo hace porque esas son las cosas en las que más has pensado. El camino al bienestar no es identificar y aislar la enfermedad. Sabemos que en el formato físico se siente como que lo es, pero eso es parte de ese ña que estábamos hablando. Lo que estás realmente queriendo es alineación con esto. La mejor manera como te lo podemos explicar, y quizás no sea el entendimiento técnico que estás buscando, pero mira el corcho flotando en la superficie del agua. Eso es alineamiento. Ahora, agárralo y manténlo bajo el agua. Eso es resistencia, pero cuando lo dejas ir, se sube a la superficie enseguida. Así que no trates tan duro de manejar el corcho. Oh, corcho, estás bajo el agua ahora y quiero identificar por qué. No sé por qué estás eligiendo estar bajo el agua como lo estás. Vamos bajo el agua por aquí, vamos bajo el agua por acá. Leamos un libro cuando estamos bajo el agua por acá.
y cojamos un tratamiento por acá mientras estamos bajo el agua. ¡Oh, corcho! Pero cuando lo dejas ir, ¡oh, corcho! ¿Qué estás haciendo allá arriba? Regresa aquí abajo donde te podemos conversar sobre las cosas que nos están molestando. Cuando hablamos de que vayas por delante de las cosas, puedes ir por delante aún en el medio de todo esto. Eres poderoso ahora. Si la intersección o la coyuntura de todo lo que tú deseas necesita la parte más grande de ti, quien ya te ha escuchado y respondido y está viviendo la solución que tú buscas, entonces tu problema se encuentra con su solución ahora. Tu pregunta se encuentra con su respuesta ahora. Todo está pasando ahora, ahora mismo. Todo está pasando ahora mismo. La pregunta es, ¿en qué modo receptivo estás ahora? No es fácil que de repente, después de un gran momentum de estar tan enfocado físicamente, aceptarte a ti mismo como un ser vibratorio. Lo sabemos, pero esa es la respuesta a todas las cosas que buscas. Aceptar tu naturaleza vibratoria en lugar de tu naturaleza física. Ahora, ciertamente tu naturaleza física es una extensión de tu naturaleza vibratoria. Tu naturaleza física no podría ser a no ser por su base vibratoria. Pero si pudieses quitar tu atención de lo que ya se ha manifestado y ponerla en la vibración que está causando lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, y cuando tienes momentum que te ha movido gradualmente a donde quiera que estés ahora, a veces se siente como si ese momentum estuviese en un curso que no se puede cambiar, pero eso no es cierto. Podrías estar en un avión y estar ascendiendo gradualmente a 35,000 pies. Y podrías estar en un cohete que está ascendiendo mucho más rápido y mucho más específico y mucho más directamente. Así que tus pensamientos tienen mucho más poder e impacto que la mayoría de ustedes están dando crédito. Y la razón es que la mayoría de ustedes están ofreciendo sus pensamientos en respuesta a lo que están observando. Te sientes más o menos como con las manos atadas sobre eso. O sea, si los pensamientos son poderosos y gran parte de lo que piensas es en lo que es, entonces estás como malgastando tu poder quedándote en lo mismo. Las cosas están cambiando constantemente, pero están cambiando a lo mismo porque tú mantienes tu atención en lo mismo. Así que ves caras diferentes y lugares diferentes, pero lo mismo te vuelve a pasar una y otra vez. Mientras que si pudieses aceptar que puedes cambiar tus pensamientos gradualmente, así que te decimos, una creencia es solo un pensamiento que sigues pensando. Bueno, pues ¿de dónde obtienes tus pensamientos? Obtienes tus pensamientos observando lo que está pasando y luego te metes en un salón a discutir con otros sobre tus creencias y dices, yo tengo la razón. No, yo tengo la razón. Y la razón por la que eres tan apasionado sobre lo correcto de tu creencia es porque tu creencia es la prueba de lo que crees. La realidad, lo que pasa, prueba lo que crees. Y diríamos, ¿y eso qué tiene que ver con nada? Hay todo tipo de cosas que son verdad que no quieres vivir. Sé más discriminatorio sobre en cuáles creencias quieres enfocarte. ¿Cuáles creencias mantienes activas en tu experiencia? ¿Cuáles creencias continúan replicándose en tu experiencia por los pensamientos que continúas pensando? Así que a todos ustedes les toca vivir la vida. Y la vida les causa que reaccionen. Y tu reacción es parte de lo que perpetúa tu creencia. La ley de la atracción y el momentum agarrarán eso, pero no tiene que ser así. Tú tienes la habilidad de enfocarte en lo contrario. Así que podríamos tener una conversación sobre la vibración y lo que produce en términos de salud o en términos de enfermedad. O podríamos tener una conversación conceptual sobre un corcho que flota. Y tienes que preguntarte a ti mismo, ¿cuál de todas estas se siente mejor cuando tienes la conversación? Y muchos dirán, bueno, la conversación del corcho flotando se sintió mejor para mí, me hace sentido. Pero es mucho más general y no es específica a mi experiencia. Y decimos, las cosas generales son usualmente mejores para tu experiencia,
porque los específicos en que estás enfocado son por lo general los específicos de lo que es. Qué encantador sería si todos ustedes pudiesen llegar a los específicos de lo que desean, en lugar de los específicos de lo que es.